Vamos a hacer esta tabla, que es una tabla de datos agrupados, pero para cuando se tiene una gran cantidad de datos. Y obviamente sería a través del programa ofimático Excel, con la intención de realizar más que nada la búsqueda de los datos en cada intervalo. Bien, entonces empezamos, decíamos que la primera columna simplemente es un consecutivo, que obviamente inicia en 1, 2, 3, dependiendo del número de clases o del número de filas que resulten. Para este ejercicio en particular ya determinamos con anterioridad que la amplitud de la clase denotada con la letra A es igual a 10. Bien, empezamos aquí colocando un primer número aquí en el límite inferior para la primera clase. Esta es la primera clase, esta sería la segunda, esta sería la tercera. Entonces empezamos colocando el límite inferior de la primera clase, donde el límite inferior es el valor más pequeño que se tiene de todos los datos. Entonces ya habíamos identificado que el valor más pequeño es 17. Entonces yo puedo agarrar y pintar el número 17. Esa es una forma de hacerlo. Ahora que si esto lo estoy automatizando y estos datos van a estar cambiando, digamos aquí puedo copiar otra gran cantidad de datos, 100 datos pero diferentes. Entonces a lo mejor el valor mínimo cambia y el que esté haciendo el ejercicio tiene que buscar de manera manual ahora cuál es el valor mínimo. Para evitar eso, entonces yo prefiero, en lugar de colocar el número 17 nada más, prefiero usar una función que se llama mínimo, min, de mínimo. Coloco paréntesis y selecciono el rango. Y cuando hago eso y cierro paréntesis, acá queda la fórmula igual a min, y aquí está el rango de A2, 2 puntos, J11. Le doy enter y cuando hago eso me selecciona al valor más pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un determinado momento yo cambio mis datos, digamos aquí le voy a colocar otro valor que sea pero más pequeño de 17, digamos 15, ahí nada más esto como prueba, le doy enter y miren cómo de manera inmediata acá la fórmula o la función min me permite identificar el valor mínimo. Bien, lo voy a regresar a como estaba. Ahí está. Bien, ahora, habíamos dicho también que aquí el límite superior se obtiene sumándole al límite inferior la amplitud de clase menos 1. Sabemos que la amplitud de clase es 10, menos 1 es 9, entonces sería sumarle el número 9. De esa forma ya obtenemos el límite superior. Ahora, cuando continuamos en la clase número 2, esta es la clase o fila número 2, entonces este valor se obtiene sumándole al límite superior un 1 más 1 para que se convierta en 27. Y el límite superior se hace de la misma forma, sería el límite inferior de esa clase más la amplitud de la clase, que es 10, pero a esa amplitud de la clase se le tiene que restar un 1. Por eso es que aquí queda como 9. De esta forma, ya tengo, digamos, en esta segunda clase, ya tengo fórmulas, y las fórmulas se van a repetir en todas las clases. Entonces aquí ya puedo ubicarme aquí en la esquina inferior derecha de esas dos celdas y arrastro, y vamos a ver que se van a copiar todas las fórmulas. Y aquí nada más hay que tener cuidado que ya no escribir otro más, no seleccionar otro más, porque ya nos estaríamos pasando de la cantidad de datos, que son solamente 100. Entonces esta la voy a eliminar. Entonces sería hasta ahí nada más. Bien. Ahora la marca de clase es sumar. Resulta de sumar los dos límites, el límite inferior más el límite superior, y después dividir entre 2. Y de esta forma encontramos la marca de clase, denotada también con XY. Y aquí, desde la primera fórmula,
esta fórmula se va a repetir en todas las celdas, entonces puedo ubicarme aquí y arrastrar. Bien, ahora, esta es un poco pues menos directa, la FDI. Esta hay que hacer uso de una función que se llama contar.si. Y ahorita la vamos a ver. Recordemos que FI corresponde a encontrar todos los valores. Vamos a buscar acá en los datos los valores que cumplan con esta condición en el intervalo de 17 a 26. Es decir, va a incluir al 17, al 18, al 19 y así hasta llegar al número 26. Manualmente empezaríamos a contar cuántos valores hay en ese intervalo. Ahora lo voy a hacer con una función. Sería signo igual, contar, la función se llama contar punto sí. Ajá, punto sí conjunto, así se llama, contar punto sí conjunto. Seleccionamos el rango donde va a realizar la búsqueda, colocamos una coma y establecemos nuestro primer criterio. Nuestro primer criterio debe estar entre comillas y el primer criterio de búsqueda es que en ese conjunto de datos va a buscar aquellos valores que sean mayores o iguales al límite inferior, es decir, a 17. Pero no acaba ahí la cosa, porque ese nada más es mi primer criterio de búsqueda. Hay un segundo criterio de búsqueda que nuevamente la búsqueda se realiza en todos los datos y el criterio ahora es, otra vez en comillas, que sea menor o igual al límite inferior, donde el límite superior, y el límite superior es 26. Así quedaría la función. Y ¿qué nos dice esa función? Va a hacer una búsqueda en los datos A2, J11, y va a ubicar todos los números que sean mayores o iguales a 17 y hace la misma búsqueda y también los va a acotar a los números que sean menores o iguales a 26. Estamos hablando de el límite inferior y el límite superior. Le doy enter. Entonces ya hizo la búsqueda. Entonces yo puedo agarrar y ubicarme aquí y arrastrar, pero al hacer eso se va a mover lo que es el rango de búsqueda. Es por eso que aquí necesito forzosamente darle F4, después de los puntos también F4 y lo mismo acá, porque acá hay un rango y ese rango de búsqueda yo necesito que no se mueva cuando yo le dé a arrastrar. Entonces en este momento ya yo puedo arrastrar la fórmula, pero también voy a tener un error y ahorita vamos a ver cuál es el error. Y el error va a estar precisamente en el criterio de búsqueda, porque el criterio de búsqueda va a continuar siendo el mismo y ese criterio de búsqueda sí lo tengo que modificar manualmente. Si nosotros nos ubicamos aquí, ya tenemos nuestra función y aquí está el criterio de búsqueda. Límite inferior, límite superior. Entonces aquí en la segunda clase continúa el mismo criterio de búsqueda. Entonces aquí le vamos a ir modificando de manera manual, porque aquí el criterio de búsqueda sería 27 hasta 36. Y ya nos hace la otra búsqueda. Cuando nos vamos a la tercera clase, lo mismo ocurre. Habrá que modificar el criterio de búsqueda.
Entonces el anterior había sido de 27 a 36, este es de 37 a 46. Entonces modificamos aquí, sería 37 a 46 y así sucesivamente. Este que está aquí es de 47 a 56. Entonces modificamos aquí, sería de 47 a 56. Deben ser muy cuidadosos para no confundirse. Entonces aquí sería de 57 a 66. 57 a 66. El siguiente sería de 67 a 76. 67 a 76. Y el siguiente de 77 a 86. El penúltimo sería de 87 a 96. Y el último sería de 97 a 106. Y de esta forma ya hizo la búsqueda de cada intervalo de clase en los datos. Si hacemos aquí una sumatoria, es decir, si yo sumo, empleando la función suma, ¿desde dónde a dónde? Desde aquí, desde este valor hasta este valor, aquí me debe dar la cantidad de 100 datos. Ahí está, el número 100, indicando que en este intervalo de clase hay 4 datos, en este otro intervalo hay 7 datos, en este otro intervalo también hay 7 y así sucesivamente. Entonces, quizás aquí les resulte un poquito complicado, pero les aseguro que es más complicado hacer la búsqueda de manera manual. Bueno, estas últimas columnas ya las hemos realizado en clases anteriores, pero pues vamos a repetir también en esta parte. Estas no son muy complicadas. Aquí en esta, pues lo único más complejo era esto, que es lo nuevo, básicamente. Aunque también esto es nuevo, pero las fórmulas son muy sencillas de introducir. Aquí nada más vamos a ampliar aquí, los valores de i o de las clases, la clase 1, la 2, la 3, es simplemente un consecutivo. Así que tenemos 9 clases. Bien, aquí nos guiamos de la fórmula, dice que sería signo igual, fi, paréntesis, fi, que sería este valor, y eso se divide entre n, la cantidad total de datos, 100. Eso nos lo dice aquí la fórmula, fi entre n, y eso lo vamos a multiplicar por 100. En este caso, pues, nos va a dar la misma cantidad, porque son 100 datos. Vean, nos dio la misma cantidad, porque son 100 datos. Ahora, que si la cantidad de datos no fuera 100, digamos que n fuera 50, aquí, entonces ya cambiaría lo que es la frecuencia relativa. Entonces, en este caso da exactamente lo mismo, pero es debido a que los datos son 100. Bien, entonces esta igual es una fórmula que desde la primera celda se conserva. Simplemente arrastramos y ya obtenemos. Esto es la frecuencia relativa. Si sumamos esta frecuencia relativa, pues también me debe dar 100. Esto es frecuencia absoluta. Como tal es un conteo que nos dice 4 elementos, 7 elementos, 7 elementos, 16 elementos. Y esto es un porcentaje. Esto representa al 4% de esos 4 elementos representan al 4%. Estos 7 elementos representan el 7%, 7%, 16%. Entonces la interpretación es diferente aun cuando sea el mismo valor. Y repito nuevamente, aquí nos coincide que es el mismo valor porque estamos dividiendo entre 100, que es la cantidad de datos, y multiplicamos también por 100. Bueno, el acumulado, recordemos que FI mayúscula tiene que ver con FI minúscula. El primer valor se repite y es hasta el segundo valor donde hacemos la suma de lo que se lleva acumulado más lo actual de la clase, que sería este.
ahora la fórmula a partir de aquí es donde podemos arrastrar, que es lo que ya no se va a modificar. Y aquí no hay que hacer la sumatoria, puesto que aquí el último dato de esta frecuencia acumulada nos debe dar 100, el último valor. Ahora, vamos a hacer el acumulado, pero de la frecuencia relativa, que básicamente es lo mismo, el mismo procedimiento que para las frecuencias absolutas. Repetimos el primer valor HI minúscula, que sería este, y el siguiente se obtiene sumando el acumulado más el de la clase actual, que sería este. Y a partir de aquí es que arrastramos. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, para este caso particular de la tabla, pues resultan que son los mismos valores, porque por lo de los 100 datos que ya les había dicho. Vamos a calcular esta columna es importantísima porque nos permite calcular la media aritmética para datos agrupados. Entonces, por eso es importante. Entonces, le damos signo igual y dice que es el producto de FI por XI, es decir, la frecuencia absoluta que está ubicada en esta celda, y eso lo vamos a multiplicar por el punto medio o llamado también marca de clase que se encuentra en esta celda. Le damos igual. Y lo mismo, esta fórmula la podemos arrastrar a partir de aquí para que se genere en toda la columna. Y ahí tenemos todas las multiplicaciones. Aquí sí me interesa sumar porque es un dato que necesito para poder realizar la otra columna. Vamos a sumar toda esta columna. Ahí está. Me da 6.460. Y ese valor lo vamos a dividir, 6.460 lo dividimos entre los 100 datos para obtener la media aritmética. Así que la media aritmética es de 64.6. Repito nuevamente, esta media aritmética se requiere para poder trabajarla acá. Vamos a hacer esta fórmula, entonces sería signo igual, nos guiamos de aquí, de lo que dice la columna, es FI. Buscamos el primer valor de FI y el primer valor se encuentra en la celda E15. Ahí está. Vamos a multiplicar, abro paréntesis y buscamos el primer valor XI, el primer valor punto medio o marca de clase, que se encuentra en la celda D15. Le restamos la media aritmética. La media aritmética es XMET, la estoy representando como XMET, y la tengo en esta celda, que es precisamente la que acabo de calcular, es la celda I25. Ahí está la media aritmética. Esta media aritmética, cuando yo arrastre la fórmula, se va a ir modificando porque me la va a ir cambiando. Así que esta media aritmética, solamente este valor, habrá que mantenerlo fijo. Y recuerden que fijamos con la tecla F4. Ahí acabo de darle la tecla F4, presiona F4 para que esa celda, cuando se haga el arrastre, no se mueva. Cierro mi paréntesis. A ver, algo falló ahí, permítame otra vez. Serían menos la media aritmética. Aquí, veamos F4. Me ubico ahí. Es que cuando quise colocar el paréntesis estaba subrayado y al subrayar la elimino. Entonces, cierro mi paréntesis y elevo al cuadrado. Ahí está. Ya está bien planteada la fórmula. Le doy Enter y ahora sí arrastramos hasta aquí. ¿Sí? De esta columna también necesito su sumatoria. Entonces, puedo sumarlo. Sería suma, paréntesis, y arrastro desde dónde a dónde. Desde aquí hasta aquí. Hasta ahí requiero la sumatoria. Cierro paréntesis y le doy Enter. Esta la necesito porque más adelante voy a calcular la varianza, y la varianza requiere de esta columna. Bien, con esto se automatiza en gran parte lo que es la tabla, esta tabla que veíamos que se usa para datos cuantitativos que pueden ser tanto discretos como continuos.
es decir, aquellos que tienen punto decimal, o los discretos, que son valores enteros, valores exactos. En este caso lo estamos trabajando para valores discretos, que son números totalmente enteros. Entonces esta tabla se usa normalmente cuando la cantidad de datos se incrementa considerablemente. Es decir, se tiene que hacer esto por medio de intervalos de clase, de tal forma de evitar que la tabla se extienda demasiado. Bien, entonces hasta aquí les dejo este video. La ventaja de hacer un video es que ustedes lo pueden pausar para hacer su actividad. Bien, gracias.